A continuación, en nuestra sección de Escuela para Padres, vamos a hablar de un tema muy importante que hemos tocado con el pasar de los días, y en esta oportunidad es la vacuna contra el maltrato familiar. Noticias de este tipo han salido a nivel nacional. Yo creo que no es ajeno de pronto de esta situación que se vive en los hogares de Colombia, y por eso queremos empezar a incentivar y a erradicar este tema por acá, por el oriente colombiano. Para ello vamos a saludar al doctor Alexander Cáceres, psicólogo profesional en la materia, que nos acompaña nuevamente. Doctor, muy buenos días y listo para hablar de este tema. Sí, claro, Vanessa, muy buenos días. Buen día. Muy buenos días, ¿Cómo Alan. está? ¿Cómo le va? Bienvenido al Café de la Mañana. Muy bien. Y los televidentes, muy buenos días también. De nuevo, pues con gusto de estar aquí acompañándolos en estos temas tan importantes. Bueno, ¿por qué es importante tocar este tema, doctor? Porque se está dando con mayor frecuencia el tema de familias excluyentes, familias maltratantes. La violencia intrafamiliar es un fenómeno que ha sido de toda la historia de la humanidad, pero Sí. pareciera que se aumenta cada vez más con mayores síntomas. Yo quiero que hablemos un poco qué es el maltrato familiar. Algunas personas creen que de pronto son golpes, que son malas palabras, pero detrás de eso hay muchas cosas más. Vamos a ver la siguiente nota y al regreso seguimos hablando de este tema tan importante. Los invitamos a que nos llamen, se comuniquen con nosotros a través de mensaje de texto o nuestra línea de WhatsApp, porque este tema está para debatir. Veamos y ya regresamos. Cuando una persona es víctima de agresión, la fórmula para solucionar los inconvenientes no es necesariamente responder con otra agresión, pues la cadena de la violencia seguirá y no les permitirá resolver ninguna problemática. Por ello, la herramienta indicada deberá ser siempre el diálogo. Los padres de familia que gritan o golpean a sus hijos solo estarían contribuyendo a la formación de una persona agresiva y compulsiva. Por ello, se hace necesario la presencia de acompañamientos psicológicos y familiares en todos los procesos que emprenden los niños desde temprana edad. Cuando una persona es víctima de agresión, la fórmula para... Bueno, estábamos viendo la nota contexto de este tema que vamos a debatir con todos ustedes televidentes, y ya se encuentra con nosotros precisamente un especialista. Doc, pregunta de una, pregunta. ¿Cómo se puede salir de este círculo vicioso, de este círculo vicioso que se vuelve a veces ya costumbre en algunas familias? ¿Cómo podemos salir de ello? Sí, mira, el tema de la sensibilización, de la formación y de la información es muy importante que se adelanten desde las primeras entidades con las que tienen contacto las familias, que son los colegios, ¿cierto? Pero también hay otras instituciones, estos medios de comunicación, Sí. el tema de las comisarías, el tema de tanta publicidad que existe en los medios de comunicación a través de por qué es inconveniente desarrollar acciones de maltrato contra y cuáles son las consecuencias también a nivel físico, psicológico, emocional, pero también a nivel legal. Es importante que los padres de familia reconozcan que esto tiene una trascendencia en todos esos campos. También hay que tocar, yo creería que en la nota lo estamos hablando de eso, este tema, Doc, y es de pronto ese maltrato que se lleva a cabo los padres de familia hacia los hijos. ¿Cómo deben reaccionar los hijos o qué deben hacer? En ocasiones ellos lo demuestran psicológicamente en el colegio, sacando malas notas o comportándose de esta misma manera con los hijos. ¿Qué proceso se debe de tomar ahí? Bueno, el niño, niña, adolescente que esté viendo esta entrevista, es importante que ante la agresión del papá inicialmente no haga nada, no corra, no haga nada. Empecemos a identificar cómo podemos... No devuelva tampoco... No devuelva ni devuelva hacia sus hermanitos, porque es que la violencia, digamos, tiene una ejemplificación con la definición de la energía, ¿no? La energía no se acaba ni se extingue, sino que se transforma. Sí. Entonces, lo que vemos es que el padre de familia que está estresado, que llega de la calle estresado, temas económicos, temas laborales, en fin, agrede a su esposa. Esa violencia genera un ruido interno, una presión interna dentro de esta señora que consecutivamente la va a sacar, por decirlo así, a su presión interna, ese ruido interno con su hijo mayor. Su hijo mayor no ve la oportunidad para darle al niño más pequeño y así sucesivamente hasta el último chiquitico. Y el último chiquitico lo que hace es, si ve el perro o el gato, también le da, ¿cierto? Porque es la forma de liberar esta presión interna que se genera por algo que sobrepasa mis capacidades de afrontamiento. Entonces es importante identificar cómo empezar a identificar estas
estos factores que generan presión, que generan estrés en las familias y cómo podemos ante ellos generar herramientas para poder dilucidarlos, para poder socializarlos y poder mejorar la situación. Qué bien, Doc. Perdón, vamos a enviar una cortinilla institucional y ya regresamos con más del Café de la Mañana porque estamos tocando un tema súper interesante e importante, de pronto para algunas personas de cajón, pero sí es relevante, como lo decía el doctor, hablar de ello y tocarlo, y sobre todo acá en los medios de comunicación, el canal Tro siempre presto para tocar estos temas. Violencia intrafamiliar. Ya regresamos con más. Bueno, Doc, continuando con esta conversación, sí me gustaría saber cómo los parientes, los amigos podemos ayudar en caso de que haya un tema de estos en alguna familia. ¿Cómo podemos colaborar para que de pronto este tipo de violencia pues no se siga repitiendo y no siga maltratando este núcleo familiar? Sí, es delicado cuando se incluyen aquí terceras personas. Estás hablando de amigos, cómo podemos colaborar. Es muy delicado porque normalmente el círculo es cerrado y la persona agresora se va a sentir juzgada, se va a sentir de pronto atentada contra su moral, su ética, porque se le está diciendo a ella y tenés cuidado con eso. O privacidad, sí. Entonces es muy delicado hacerlo de esta manera. Sin embargo, yo creo que el diálogo tranquilo, en donde busquemos que la otra persona me comente sus presiones frente a su núcleo familiar, puede ayudarnos a que ellos se expresen. De luego que ellos se expresen, podemos decir, hey, hay que tener en cuenta esto, hay que tener en cuenta esto. Conozco un caso de un padre que agredió no sé qué y en esos momentos está en la modelo. Conozco un caso de violencia con un niño que en esos momentos está en un proceso judicial. Entonces tienes que tener cuidado, busca ayuda, busca herramientas que te mejoren la situación familiar. Bueno, eso. Bueno, Doc, ahora sí, el tema es vacunas, pues para eliminar esta violencia familiar. Hablemos sobre qué tipo de vacunas, así como de pronto la rabia tiene su vacuna, como de pronto la gripa también tiene su vacuna, entre otras cosas, hablándolo a nivel general. Hablemos de este tema, qué vacunas hay para eliminar y evitar la violencia familiar. Es muy bonito tomarlo desde este punto de vista. ¿Cómo me puedo yo vacunar frente a la violencia en mi familia? Me puedo vacunar cuando genero relaciones basadas en el vínculo afectivo, aumento de confianza, aumento de respeto y aumento de vínculo afectivo con mi núcleo familiar. De esa manera puedo yo estar mucho más cerca de ellos. Pero hay otros elementos muy importantes, el tema de la comunicación, el tema de la concertación, de la negociación, son muy importantes para vacunarnos contra estos temas. Identificarme como un padre violento, una madre violenta que acaba de agredir a su hijo y por qué no hablar con ellos para concertar otras formas en que ellos, digamos, hagan o dejen de hacer lo que están haciendo y que genera presión. Entonces vamos a colocar un ejemplo porque me gusta el tema de ejemplificar. Sí. El padre llega cansado del trabajo, lo acaban de botar, lo acaban de despedir, llega tomado, agrede a la señora luego que él se va, se desquita con sus hijos y esto genera toda una situación muy compleja de violencia intrafamiliar. El padre identifica lo que generó, todo lo que generó, y ahí es donde está el punto de autoidentificarme, autorregularme y estarme pensando dentro del esquema familiar. No actuar por actuar instintivamente, sino pensarme qué generó cierta actuación en toda mi familia. El padre identifica todo lo que generó y empieza a generar procesos de diálogo, ¿cierto? Con sus hijos, con su esposa y a buscar soluciones en conjunto con ellos. Esto aumenta confianza, aumenta respeto, aumenta vínculo afectivo y de esa manera entonces empiezan a haber negociaciones, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer cuando mi hijo no hace las cosas, los quehaceres? ¿Cómo puedo generar hábitos en ellos? Porque a veces los niños no hacen porque no tienen los hábitos de hacer. ¿Cómo puedo motivar para que estos hábitos se mantengan durante el tiempo? Para que no estarlos mandando a toda hora. Y cosas como estas son herramientas. Pero lo más importante aquí, Adán y Vanessa, es poder decirle a los padres de familia que hay profesionales en esta área que los pueden orientar. Si ya tenemos cronificado una situación de maltrato en mi familia, si ya no vemos que no somos capaces con herramientas como el diálogo y la concertación poder mejorar, existe ayuda profesional idónea a la que podemos acudir para mejorar el clima y la cultura familiar. Doc, ¿sí son efectivas esas terapias? Claro que sí, muy efectivas, muy efectivas. Mira una cosa, el tema ha estado así.
Hay muchas familias que están a punto de separarse por temas de violencia intrafamiliar. Y los psicólogos han trabajado mucho esta área, tanto que hoy en día se habla de separaciones sanas. ¿Sí? Listo, ¿te quieres separar? Bueno, empecemos un proceso, el proceso de separación. Y empezamos un proceso de separación, pero dentro de ese proceso se logran identificar todos aquellos factores que han generado la violencia, el maltrato, el desamor, un poco el sentir que ya no se quiere a esa otra persona. Y en ese proceso se identifican, se ven el uno al otro y se dicen, uy, sí, lo que pasa es que yo fallé aquí, yo estuve fallando aquí, uy, no. Y se dan cuenta de que todavía existe algo por allí y desean volver a iniciar. Si hay la separación, bueno, hay la separación, pero también son separaciones sin violencia, son separaciones sanas. Pero normalmente lo que hemos encontrado es que siempre existen aquí aquellos recuerdos y aquellas experiencias y aquellos sentimientos, y normalmente estos procesos que vienen por separación terminan siendo un proceso de reconciliación. Doc, perdón, Vane, sé que tienes también otra pregunta ya para ir cerrando. Dos en uno, pero muy breve, Doc, sería, ¿cuál es el perfil de una persona de un agresor, verdad? Y si una persona que es agresor es porque fue agredido en su infancia, ya sea un hombre o mujer, esas dos preguntas. Sí, mira, te voy a responder con un ejemplo y es el siguiente. En una EPS de la ciudad, una madre golpeaba a su hijo permanentemente porque no se quedaba quieto. Niño de 3, 4 años y siempre le daba la palmada por aquí, le daba la palmada. Yo estaba en la sala de espera y yo dije, Dios, tengo que hacer algo. Esperé a que terminara todo el proceso y cuando iba de salida me acerqué a ella, empecé a entablar un diálogo con ella. Y luego le dije que yo era psicólogo y que estaba muy interesado en dar una consulta gratuita para ella. Porque no, normalmente lo hacemos, por cierto tiempo tomo un caso de forma gratuita en mi consultorio y quiero regalarle esta consulta. La señora fue y le explicaba precisamente eso. ¿Cómo es que un niño maltratado se convierte en un maltratador a futuro? ¿Cómo es que un niño maltratado se afecta en toda su estructura mental y a nivel psicológico y psicoemocional y termina agrediendo a otros niños, termina afectándose su autoestima, termina afectando su capacidad para desarrollar cosas solo, porque entonces siempre va a estar con el miedo de que está haciendo mal las cosas, y cómo ella definitivamente debía mejorar en herramientas para manejar su presión interna frente a las cosas que hiciera el niño. El caso fue bien logrado. Yo invito a que eso se haga cuando vemos que golpean a un niño. No ataquemos a la mamá, acerquémonos a ella, hablemos con ella y expliquémosle estas cositas. Sobre todo, documentarnos para poder hacerlo bien. Así tiene que ser. Entonces, Ese es el tema. ¿cómo se convierte, perdón para la segunda parte de la respuesta, cómo se convierte en maltratador? Este niño que ha sido maltratado, pues adquiere estas herramientas. Ante cualquier situación que genere presión, va a responder de la misma forma, de una forma instintiva, ¿sí? A través del golpe, del maltrato verbal, del maltrato psicológico. Y eso es lo que nosotros no queremos y por eso realizamos esa sección